Hola chicos, esta semana vamos a continuar viendo lo que son las mezclas homogéneas y las heterogéneas, ¿ya? Eh, Partiendo vamos a ver las mezclas que son casi homogéneas, ¿ya? Estas, a diferencia de las heterogéneas y las homogéneas, recuerden que las heterogéneas donde yo podía distinguir cada una de las partes de la mezcla y las homogéneas donde yo no podía distinguir ninguna de las partes de la mezcla, ¿ya? Pero dentro de las mezclas homogéneas, hay algunas que a simple vista pareciera que fueran homogéneas, pero si utilizamos un microscopio nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿ya? Estas mezclas que les acabo de mencionar reciben el nombre de suspensiones y coloides. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, los coloides tenemos que entender que son mezclas en las que los componentes que están en menor cantidad se encuentran dispersos dentro de otros que están en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos ahí un globo inflado, donde el globo inflado obviamente en su interior tiene gas. Dentro del globo vamos a echar arena o polvo. Y cuando se revienta este globo vamos a darnos cuenta que va a salir desprendido de esta explosión todo este material que corresponde al coloide, ¿ya? Entonces, el tamaño de los fragmentos del componente minoritario es tan pequeño que solo puede apreciarse utilizando el microscopio, ¿ya? Por ello los coloides son mezclas estables y que pareciera que fueran homogéneas, pero no es así, ¿ya? Ahora, dentro de esta clasificación existen distintos tipos de coloides. Primero tenemos los aerosoles, ¿ya? Que son coloides con un medio de dispersión gaseoso, ¿ya? Y fase dispersa formada por partículas sólidas y líquidas. Por ejemplo, dentro de las nubes están formadas por partículas microscópicas de hielo y agua líquida, suspendidas en los gases de la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, ahí nuestra sustancia mayoritaria sería la atmósfera, que está compuesta de gases, y la sustancia minoritaria serían estas partículas microscópicas de hielo y agua, ¿ya? Luego, otro tipo de coloides son los geles, que son pequeñas partículas de líquido que se encuentran inmersas dentro de un medio de dispersión sólido, ¿ya? Estas mezclas tienen una textura gelatinosa, por lo tanto, todo lo que nosotros veamos con esa apariencia de gelatina van a corresponder a geles, ¿ya? Y por lo tanto van a ser un tipo de coloides. También tenemos las espumas, ¿ya? En las que el medio de dispersión es líquido y también puede ser sólido, pero contiene partículas de gas. ¿Qué gas? Principalmente oxígeno. Entonces, si ustedes observan ahí en la imagen, el agua del mar, cuando choca, por ejemplo, con la roca, forman esta espuma. Por lo tanto, ahí la sustancia que se encuentra en mayor cantidad es el agua y la que se encuentra en menor cantidad es el aire, ¿ya? Y obviamente cuando el mar se agita va a ir absorbiendo este aire y por lo tanto eso va a generar la espuma. También tenemos los soles. ¿Qué son los soles? Son coloides formados por partículas de sólido muy pequeñas dispersas en un medio líquido. Ya, aquí en este ejemplo de la pintura, el coloide y las partículas de pequeño tamaño son las que le van a dar el color, ¿ya? O sea, va a ser corresponder al pigmento que se va a ser mezclado con el medio líquido para obtener un color, ¿ya? Entonces, como dice ahí, como por ejemplo la pintura está formada por partículas sólidas de color dispersas en un medio líquido, ¿ya? Entonces ahí el coloide, la sustancia pequeña sería el pigmento. Y también tenemos las emulsiones. Las emulsiones corresponden a dos líquidos inmiscibles, por ejemplo, Invisible significa que no se pueden unir, ¿ya? Como por ejemplo el agua y el aceite.
Y si nosotros las mezclamos, van a quedar dispersas pequeñas gotas o micelas uno dentro de los otros, ¿ya? También esto lo podemos observar en la leche. Las micelas de las grasas se encuentran dispersas en el medio acuoso, ¿ya? Pero el ejemplo más particular es del agua y el aceite. Cuando uno los revuelve quedan como unas pequeñas gotitas suspendidas. Ahora vamos a conversar sobre las técnicas de separación de mezclas, ¿ya? Existen varias técnicas y todas ellas van a ser para materiales en particular, ¿ya? Entonces vamos a comenzar esta semana hablando sobre el tamizado, ¿ya? ¿Qué es el tamizado? El tamizado o tamiz es una rejilla, es como un colador. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es separar dos sólidos, pero en relación al tamaño, ¿ya? Todos aquellos sólidos de mayor tamaño van a quedar retenidos en este tamiz o en este colador, y las que son de menor tamaño van a pasar a través de él, y por lo tanto ahí se produce la separación. Las partículas pequeñas van a quedar separadas de las partículas que son más grandes. Entonces ahí está el paso a paso, donde yo voy colocando mi mezcla en este tamiz. Y si ustedes se dan cuenta, al mover el tamiz, van a pasar las partículas pequeñas a través de los poros, y las que son más grandes van a quedar retenidas. Luego tenemos otra técnica de separación de mezclas, que es la sedimentación y decantación, ¿ya? Esta técnica va a permitir separar una sustancia sólida de una sustancia líquida. ¿Cómo se hace esto? Vamos a tener una mezcla, por ejemplo, supongamos que vamos a tener agua con tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a revolver la mezcla, la voy a dejar reposar, o sea, espero hasta que quede en el fondo de mi vaso o del recipiente, quede depositado el sólido. Entonces, con mucho cuidado, yo voy a tratar de verter el líquido que está en la superficie en otro recipiente, ya con tal de ahí yo poder separar ambas sustancias, separar el líquido del sólido. ¿Qué es lo malo de esta técnica? Es que no se puede separar por completo los dos componentes, ¿ya? Porque si yo sigo vaciando esta mezcla, va a llegar un momento en que podría llegar a pasar la tierra hacia el vaso que está solamente con el líquido, ¿ya? Luego tenemos otra técnica, que es la decantación de líquidos, ¿ya? Y esto se realiza mediante la utilización de un embudo, como muestra ahí la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo se realiza esta técnica? El primer paso es echar la mezcla dentro del embudo, o sea, acá. Asegurar que esto esté cerradito para que no vaya a filtrar nada del líquido. Se deja reposar también, al igual que la anterior. ¿Para qué? Para que las sustancias que son más densas se vayan al fondo y las que son menos densas queden en la superficie, ¿ya? Entonces, una vez que ya están separadas, abrimos la llave y dejamos bajar el líquido, ¿ya? Una vez que ya estemos a punto de pasar todo el líquido, cerramos para asegurarnos de que no se nos vaya a pasar ningún otro de los compuestos, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí, abrimos la llave de paso para que el líquido de la fase más densa pase a rellenar el vaso precipitado, o sea, que les acabo de explicar. Para asegurar que el vaso solo contenga una de las dos fases, es recomendable cerrar la llave antes de llegar al límite, o sea, para que no pase nada más que no sea ese líquido. El tercer paso es poner otro vaso, un vaso limpio, para recoger todo lo que había quedado en el interior. Y
finalmente el paso 4, en el tercer vaso que queda limpio, recogemos la fase de menor densidad de la mezcla. Otra técnica que también se utiliza es la lixiviación. La lixiviación consiste en separar componentes sólidos, que son de mayor tamaño, y uno de ellos es soluble en un líquido, ¿ya? ¿Dónde se ocupa esto? Principalmente en la minería, para tratar de extraer los minerales de la roca, ¿ya? Y lo vamos a explicar a continuación con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a utilizar para esta situación un vaso precipitado, un papel filtro, azúcar y sal, una mezcla de ellos, alcohol y vamos a tener un plato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? El azúcar forma una disolución cuando se mezcla con el alcohol, o sea, va a haber una mezcla que se va a disolver. En cambio, la sal no es soluble en alcohol, solo se forma una suspensión que acaba en el fondo del vaso. ¿Qué es lo que hacemos? Primero decantamos, o sea, dejamos reposar el vaso, la sustancia, ¿para qué? Para que la sal, que no se mezcla con el alcohol, se vaya al fondo. Y filtramos la fase líquida para asegurar que no se vaya ningún grano de sal. El tercer paso es echar la disolución de alcohol y azúcar sobre un recipiente, en este caso vamos a utilizar el plato, y se deja evaporar hasta que solamente quede el azúcar, ¿ya? En eso consiste lo que es la lixiviación, ¿ya? O sea, nos permite separar mezclas de componentes sólidos cuando sus partículas son de tamaños similares y uno de ellos es soluble en un líquido y el otro no lo es. En este caso, la sal no era soluble en el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer esta semana, chiquillos? Ustedes van a tener que seleccionar cualquiera de estas mezclas, o sea, cualquiera de estas técnicas, ya sea el tamizado o la decantación, y realizar su propio experimento en su casa. Le pueden grabar o le pueden sacar fotos, ¿ya? Mostrando cada uno de los pasos que fueron realizando. Y eso me lo mandan al correo, ¿ya? Lo más detallado posible. Me dicen, tía, yo ocupé, por ejemplo, agua y tierra, las mezclé, las dejé que reposaran y saqué el líquido y dejé la tierra. O también hacen ahí una mezcla, puede ser tierra más gruesa con tierra más fina o con arena, y ocupan un colador para hacer la técnica del tamizado, ¿ya? Lo importante es que el experimento que ustedes realicen le puedan sacar fotografías o grabarlo para que me lo puedan enviar, ¿ya? Tienen plazo entonces hasta el domingo 5 de julio para entregar esta actividad. Que tengan una muy buena semana, chiquillos.